Está. Buenas, sean bienvenidos todos acá, la ciudad de Artigas. Estamos acá para dar una meditación de Romanos 4, versículo 1 al 8. Estamos acá al aire libre. Como dijo Wesley, el techo es el cielo. Y como dijo también, el aire libre es mi parroquia, como dijo Wesley. Pero bueno, este pasaje habla sobre cómo se obtiene la salvación. Y para eso Pablo encuentra un argumento del Antiguo Testamento. Porque podrían haber muchos lectores que eran judíos o gentiles que eran influenciados por los judíos, que pensaban que en el Antiguo Testamento se tenía que salvar uno o ser justo delante de Dios solamente por sus propios méritos. Tal vez algunos decían, pero si nuestro padre Abraham, él fue justo, como dice Génesis, por lo que hizo. Pero no, Pablo acá nos va a decir cómo tener la salvación. Y esto nos debe traer a nosotros regocijo en cualquier circunstancia, ya sea de problemas que tenemos. Estoy hablando de los creyentes, porque los creyentes van a decir, no, pero yo ya soy salvo, ¿qué me puede servir este pasaje? Pero este pasaje nos alienta mucho a nosotros, aún cuando estamos viviendo la vida convertida, porque nos da un aliento, un gozo, una bienaventuranza saber y vamos a ser doblemente felices y sabemos en los problemas, en las circunstancias malas, como en las victorias, para no exaltarnos a nosotros mismos, al considerar que somos salvos por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Y nosotros nada, pero nada pudimos hacer para estar viviendo en este mundo, pero de una manera gloriosa, al ser salvos. Como dice Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no fueron engendrados, le digo con mis palabras, por la voluntad de varón, por la voluntad de carne o sangre, sino que fuimos engendrados por Dios mismo. Y esto nos da gran aliento porque no por nuestras obras pudimos entrar en esta vida espiritual. Es solamente por la obra de Dios y gloria sea dada a Dios. Y esto trae gran regocijo aún entonces para nosotros recordar esto. Entonces, el versículo 1 vamos a ir comentando y explicando, pero antes quiero tener una palabra de oración y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día que podemos estar aquí, Señor, unidos. Te pedimos que sea de gran bendición este pasaje, Señor, a explicar, Señor, y meditar en estas palabras. En nombre de Cristo Jesús, amén. Dice el versículo 1 de Romanos 4, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí Pablo, como les dije, le trajo a recordar un personaje bíblico, que para ellos era Abraham, el justo, era el padre de la nación judía. Él era lo máximo, pero Pablo le dice al contrario, ¿qué hizo él para ser justo? ¿Qué encontró él? ¿Qué halló él según su obra, según su carne? Nada, nada. Es una pregunta retórica. Él no halló nada según su carne. Puede estar refiriéndose a este pasaje según la carne, es decir, según su raza. Él no era nada antes, él era un pagano. Según su carne, según su raza, no era nada. También yo creo que se refiere más a eso. O puede también ser cuando ya fue judío. Según Dios que le hizo ser el padre del judío, ¿qué? ¿Fue salvo porque fue el padre de los judíos? ¿Fue por eso? No. También se puede referirse a si fue salvo por hacer unas buenas obras después. No. No fue salvo por eso. Vamos a ver por qué. Entonces este pasaje ya nos está diciendo de una que no podemos ser salvos por nuestros méritos, por nuestra condición social, genética, ya sea descendencia, aunque uno tal vez que diga que yo soy judío, pero eso no, igual acá Pablo ya dice que no. En otras palabras, por ninguna circunstancia externa, voluntad de hombre, carne o sangre, podemos ser salvos, sino solamente por la gracia y los méritos de Cristo, de Dios. Dice
este pasaje. Dice, ¿qué pues halló Abraham según su carne? Nada. Abraham no halló nada, entonces vamos a ponerlo así, encasillarlo por sus méritos, por algo de él. No halló nada, la salvación, nada según su carne, nada, según nada. Esto es algo con una pregunta retórica, te está queriendo decir esto el apóstol Pablo. Hermano, tú también no hallaste, ni lo hallarás nada si no sos cristiano. No hallarás la salvación por tus propios méritos. Si sos cristiano, vos sabés, y esto te tiene que dar regocijo, que no hallaste la salvación por tus propios méritos tampoco. Uno que se pone unos anteojos de sol, imagínense, y empieza a caminar por el desierto en busca de petróleo, allá en Arabia Saudita, empieza a buscar diligentemente, hasta con máquinas de petróleo ahí. No tiene eso, por eso es pobre. Pero imagínense que tiene anteojos así nomás y con se pone un tul así y tal vez se pone crema solar así y empieza a buscar. No va a encontrar petróleo, ¿por qué? Porque no tiene nada de recursos, no tiene nada. No tiene los medios adecuados, también es solo uno, no puede encontrar petróleo. Así también sin Cristo, tú no puedes por tus propias obras hallar ese gran tesoro de la salvación. No se puede. Separados de Él, nada se puede hacer. Como dice la palabra de Dios. Si sos cristiano también, en tu vida cristiana no puedes encontrar regocijo en las aflicciones sin saber que Él es el que te hizo por gracia vivir la vida cristiana. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. Y también por gracia nos hace vivir la vida cristiana. Abraham no halló nada en sus propios méritos y nunca pudo gloriarse a sí mismo tampoco. Vamos a leer el versículo 2. Dice, acá Pablo fundamenta el por qué Abraham no halló nada en sus méritos. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahí ya nos deja claro a qué se está refiriendo acá cuando dice según la carne. Es por las obras. Pablo lo encasilla a que uno, si quiere salvarse por sus propios méritos, es querer salvarse por las obras. Eso siempre en todas las epístolas de Pablo hace un contraste entre ser salvo por las obras o por el oír por fe. Ser salvo por seguir la ley o por creer en Jesucristo. Es un contraste claro. También Romanos 9 más adelante va a decir que los que iban tras la ley de la justicia no la alcanzaron, pero los que iban, la salvación no la alcanzaron, pero los que iban por fe y no siguiendo una ley de justicia, esos sí la alcanzaron. Porque uno quiere encontrar méritos propios para ser salvo, pero eso está mal. Las religiones enseñan cosas así, pero eso nunca te va a llevar a tener una vida justa delante de Dios. No vas a poder ser salvo, ni vas a poder vivir una vida siendo salvo por tus propios méritos. Nunca, jamás va a pasar eso. Acá dice entonces que por las obras, y Pablo dio una fundamentación. Si por las obras Abraham fue justificado, él tiene que gloriarse, pero no Dios, pero no para con Dios. Es decir, ahí ya todos los que quieren seguir obras, ellos se glorían a sí mismos, pero para con Dios no se pueden gloriar. No, porque Dios es supremo, mayor, justo, que ve defecto aún en las estrellas. Abraham entonces fue considerado justo solamente por Jesucristo. Y si fuese, una hipótesis, si fuese considerado justo por sus obras, entonces estaría gloriándose a sí mismo y no estaría gloriando a Dios. Y para Dios, lo que consigue encima el ser humano por hacer obras como muchos hacen, no es nada admirable para Dios. Son trapo de inmundicia las mejores obras que algunos puedan hacer. Por ejemplo, si alguien vende 2000 empanadas, viene acá al barrio acá que estoy, y vende 2000 empanadas en un día, y va a la casa de un millonario y le dice,
mirá yo lo que conseguí por mi inteligencia, yo fui y vendí en los lugares estratégicos a gente que podría comprarme y yo tengo una cara buena así, le hice así y le hablé muy bien porque yo practiqué en el espejo mucho tiempo y compré empanadas. Y el millonario le va a decir, pero ¿cómo es? No, esto es basura para mí lo que conseguiste. No, mira, yo tengo millonadas de dólares. ¿Por qué venís y gastás tu tiempo para hablarme? ¿Querés algún consejo? No sé, anda a estudiar en una facultad o algo. El millonario no se va a poder gloriar con el millonario porque para el millonario eso es basura. Así mismo es para con Dios. No le puedes decir, mira la buena obra que yo hice. Yo di panes al vecino. No, para con Dios eso no es nada, hermanos. Y personas que pueden estar escuchando. Tú también entonces no debes gloriarte delante de Dios por causa de tus méritos. También los digo para los cristianos. Y tienen que regocijarse en esta verdad que ellos fueron salvos, no por sus propios méritos. Y ahora mismo podés gloriarte en lo que Cristo hizo en la cruz por vos. Y podés estar gozosos, bienaventurados, y no por lo que tú hiciste. Uno puede decir, Dios, yo aprobé esta materia solo porque yo estudié. En la vida normal de un cristiano uno puede decir eso. Yo aprobé esta materia porque yo estudié. Pero ¿dónde está Dios ahí? Esto también aplica a la vida cristiana. La salvación no es solamente un momento que creíste, sino que es un paquete entero. Estamos siendo salvados también. Y es por la gracia de Dios, por la justicia de Dios. Y toda tu actitud debe ser así. Andar conforme al Evangelio. Dios dirá uno, yo prediqué a una persona porque yo tengo la habilidad de predicar. No, Dios te dio la gracia y por gracia puedes predicar. Uno dirá, yo soy salvo porque yo hago obras que a Dios le agradan. No. Es Dios que hizo la obra principal y que te dio de gracia la salvación. Y no fue por obras de justicia que hubiésemos hecho, como dice segunda de Timoteo, creo, o Tito. Pero es así, no es por nada de obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Gloria a Dios. Es solamente por la obra de Cristo en la cruz por ti. Versículo 3 dice, otra fundamentación, siguen dando cadenas de fundamentación. Pablo de argumentos diciendo, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la Escritura te dice claritamente, judío o persona que piensas que uno es salvo por las obras. No, Abraham aún, dice la Escritura en Génesis, no sé cuánto, dice que creyó Abraham a Dios, si no me equivoco, Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tuvo que creer a Dios y le fue contado. ¿Qué quiere decir esto? Que le fue contado, que le fue atribuido como para justicia lo que creyó. Es decir, que Dios le tuvo a él que declararlo justo, no porque él fuese justo, sino porque por los méritos de Cristo en la cruz, que ¿cuántos años después iba a morir en la cruz? Pero ya tenía la garantía que Jesús ya iba a morir porque era un hecho, y entonces le consideró Dios justo a Abraham por Jesucristo en la cruz. Es el gran maravilloso plan de Dios para todos los hijos de él, que solamente por la cruz de Cristo, el que fue crucificado e inmolado antes de la fundación del mundo, solamente por esa obra en la cruz todo ser humano pudiese entrar en el cielo. Nada por obras de uno, solo Jesucristo, el Dios hombre perfecto, 100%, verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo. Solamente Él podía salvarnos y no por nuestros propios méritos. Y por eso dice que Dios le consideró justo a Abraham por la fe. Abraham tuvo que creer en la obra de Dios, en la obra de Dios para salvarle y no en sus propios méritos. Y así Dios le otorgó la justicia de ser justo. Le declaró justo. No es que le dijo, ahora vas a ser justo. Claro, le dio la posibilidad de ser justo, pero no 100% porque era humano. Solo Dios es 100% justo ahora.
Pero lo que sí le hizo es que en un instante le declaró justo, como en un juzgado. Legalmente le declaró justo. Este fue contado como justo. Es la palabra griega elogitze, que es pasivo, es algo que Dios tiene que hacer en nosotros. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, como creen muchos fariseos. Yo hago esto, entonces yo me justifico. No, Dios es el que hace algo, por eso es pasivo la acción esta. Yo no hago, sino que yo soy pasivo, yo no hago nada. El que hace es Dios, en eso es. Por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Saben lo que es un ingreso pasivo? A los que estudian economía. Bien ahí. ¿Qué es un ingreso pasivo? Es uno que tiene un trabajo, pero no trabaja. Algo así, ¿vieron? Tiene un trabajo, pero recibe beneficios del trabajo, pero él no se esfuerza. Él solo hizo alguna vez, alquiló casas una vez, compró casas y luego se sienta en su cama con el sillón, con el control remoto, pasa mirando la tele y a cada mes va al banco y saca unos tremendos billetes de plata. Ese es un trabajo pasivo, porque él solo se queda sentado, no hace nada. Él hizo una vez para que después le ingrese pasivamente el dinero. Hay otros, en cambio, que se trabajan, esforzando con el sudor de su lomo, desgastando su cuerpo y ahí reciben plata. Eso es un trabajo activo. Pero este ejemplo, igual, esta ilustración no es tan exacta, no es una ilustración exacta. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer antes. El que hizo trabajo pasivo tuvo que alquilar casas o hacer algún trabajo para después. Pero acá no, nada nosotros hacemos en lo que dice en la salvación. Dios tuvo que hacer todo, del comienzo al fin. Nosotros solo tuvimos que creer, y el creer no es una obra nuestra. La salvación, entonces, de Dios es totalmente pasiva. Si no crees esto, algo está errado. Es totalmente pasiva la salvación. Dios consideró justo a él y no él se autojustificó. No, Dios le tuvo que considerar justo solamente porque Abraham creyó en el plan de Dios. Y creer, como les dije, no es una obra, sino que es un don de Dios. Es un canal que Dios elaboró para que el humano crea y obtenga a través de ese canal la salvación. Pero ese canal, esa fe, fue hecha, fabricada por Dios para que nadie se jacte ante su presencia, porque la fe es algo que encima que Dios hizo. La salvación entonces de Dios es totalmente pasiva. Él es el que te consideró justo cuando creíste en Él por la fe. Él no miró tu condición social, a qué partido político perteneces, si orabas a los santos, si mirabas mucha televisión, películas cristianas, predicaciones cristianas. Él no miró si reprobaste materias, él no miró si robabas, si mentías, si ibas a la iglesia, porque en realidad nada de nosotros hacíamos bien, éramos todo desastre y nunca podíamos hacer nada para ser salvos. No, él solo miró tu fe en Cristo y te consideró justo por eso, si creíste en él. Dice Romanos 3, 24 al 25, un poco antes de este pasaje, dice, siendo justificados, miren la palabra, gratuitamente, y para resaltar la palabra gratuita, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Acá muchos piensan que cuando dice a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, se estaba refiriendo a todos los del Antiguo Testamento, que Dios pasó por alto sus pecados de los que creyeron. Por ejemplo, Abraham. Y llegó el tiempo, el día apuntado, en el cual Jesús iba a ser hijo de la ley, por así decirlo, iba a nacer a través de una Virgen María, como dice Gálatas 4, y iba a venir así la salvación a todos. Y ahí los del Antiguo Testamento ya no iban a ver como una sombra a Jesús, sino que después de Jesús ya iba a ser más desvelado, más visto la gloria de Cristo que iba a venir.
iba a mostrar la salvación a todo el mundo, a todos los gentiles, a todos los que creen en Él. Pero la cruz de Cristo ya era eficaz para los del Antiguo Testamento. Este pasaje también dice, y por eso habla de Abraham después, que aún Abraham tuvo que creer por la fe en la obra de Dios. Claro que no era tan evidente la obra de Dios allí, pero tuvo que creer. La fe se cree, y algo creyó en el plan de Dios, y por eso fue contado justo, y no fue por sus obras que Dios le consideró justo a él. Y dice el versículo 4, pero, sigue, ahora hace un contraste de la fe con las obras. Partimos de la fe, que es por la fe que cree. Partimos por las obras, después explicó la fe, que es la que cree. Y ahora vuelve a decir que las obras están mal. Dice, pero, versículo 4, al que obra, no se le cuenta el salario. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir con esto? Y leo el 5 ya. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué quiere decir acá? Es importante recalcar y explicar que no se alcanza la salvación por obras. Y aquí otra vez vuelve a decir que la salvación no se alcanza por obras. Si tú eres cristiano, debes tener claro esto, hermano. Ahora, no te olvides del ABC. Tienes que tener bien fundamentado esto en tu vida. Que la salvación no la conseguiste por tus obras. Tal vez que sea por falta de recordar esto en tu vida, que no estás siendo feliz en tu vida cristiana. Que estás opacado por las circunstancias que aparecen. Que estás en depresión. Que al reconocer tu pecado te encierras en tu pecado y no vas a la cruz de Cristo de vuelta, que no es por tus méritos que puedes perdonarte, porque ni vos podés perdonarte, es Dios en la cruz que te perdona, y es por la gracia solamente de Cristo, porque fiel es Él, justo, que te puede perdonar. Si estás olvidando esto, lo básico, es por eso que no tienes el gozo de la salvación, que David oraba para que obtenga de vuelta el gozo de la salvación. Pero bienaventurado es el que entiende esto. Es importante recalcar que no es por las obras que uno alcanza la salvación. Mirá si alguien es contratado en un trabajo y luego de trabajar un mes de trabajo, viene el patrón y le dice, ya subimos tu sueldo a tu cuenta. Por ese trabajo de un mes que hiciste, que sudaste con tu sudor, el lomo, trabajaste. Pero imagínense que el trabajador responde, le mira al patrón y le dice, ¿qué? ¿Subiste la plata a mi sueldo? ¿Subiste a mi cuenta? Pero muchas gracias, patrón. Te agradezco 1.000 millones. Gracias, patrón. Gracias porque me pagaste. Estoy muy agradecido. Gracias. ¿Es de gracia, no? No es de gracia eso. ¿Por qué le va a agradecer si eso no fue de gracia? Él tuvo que hacer algo para recibir su sueldo. Como que quedó sorprendido, pero no tenía que sorprenderse porque es algo que él trabajó para que le dé la plata. ¿Cómo le agradece? Bueno, está bien agradecer siempre, pero esa actitud de quedarse sorprendido porque le subió el sueldo, eso sería ridículo. El jefe le diría, no fue un regalo, esto, no quedes así, tú lo mereciste. Como suelen decir, te mereces. Porque entonces te quedaste sorprendido. Es una deuda que yo te debía, y si no te pagaba, te estaría bromando. Por eso estaría mal yo, entonces te tuve que pagar. Y a veces algunos quieren tratar a Dios de una manera igual que esta, de un ámbito de trabajo. Y eso está mal. El ámbito de trabajo, como el dueño le tiene que pagar, el jefe del trabajo le tiene que pagar al que trabajó. Ese ámbito no es el ámbito de la salvación, de conseguir la salvación. Es algo que Dios justifica gratis, es un regalo, es algo de gracia. Ahí sí vos le podés agradecer, gracias Dios, gracias.
Yo no lo merecía y tú me diste la salvación. No fue por mis obras meritorias, no fue por nada que yo hice, porque yo no tengo nada para darte. Eso es estar agradecido por la salvación. Sin embargo, algunos hacen lo contrario de esta ilustración. Dios le dio de gracia la salvación y ellos dicen, pero yo hice esto para que tú me des la salvación. Y otros que quieren conseguir la salvación, yo hice esto. Tú, Dios, me debes la salvación. Y eso está mal. Dios no es el deudor de nadie. Dios es soberano. Es así, amén, gloria a Dios. Dios nunca es deudor de nadie. Hay muchos que quieren hacer deudor a Cristo, pero sucede lo contrario, hermanos. Nosotros no somos los que tenemos que tener una conciencia de trabajo en el ministerio, es decir, una conciencia de negociar con Dios aún en el ministerio cristiano, aún en la salvación, hermanos. Es todo otro ámbito y esto es bienaventurado los que entienden esto. Y en el versículo 5, como yo les dije, leí, ahora añade algo más, además que dice que es de gracia la salvación, que no es en el ámbito del trabajo la salvación que ocurre. Y ahora añade algo más para ser más impactante en el versículo 5. Más dice, al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Al impío encima. Al que es no justo. Al pecador. Acá no es que agrega algo más, sino que aclara más. Al impío Dios justifica. Al impío. Y esto tienen que saber todos los que están escuchando, que son impíos. No puedes considerarte justo si no sos justo. Todos son impíos. Tienes que reconocer, si hay alguien que está escuchando, que va a escuchar este video, no sos justo, sos un impío. Todos, no hay justo ni a uno. ¿Cuántas veces escuchamos eso en las predicaciones? ¿Cuántas veces leemos esto en la Biblia? Y Dios vino a salvar no a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Y acá Pablo te aclara más, él vino a justificar al impío, siendo que Salmos dice que Dios no está mal si justificara al impío. Pero acá revela Dios en su escritura que él justifica para ser salvo al impío. En Salmos dice que todos están, en otras palabras, los salmos nos revela que todos somos pecadores, pero que cuando uno se convierte, uno es justo y pasa a ver ese contraste entre los impíos y los justos. Y por eso dice que Dios no justifica al que no es salvo. Pero ahora, con el panorama general del Nuevo Testamento, sabemos que aún los creyentes ahora fueron una vez impíos. Todos fuimos una vez impíos. Y por eso Dios tuvo que justificar al impío para que se vuelva después justo. Entonces, acá Pablo aclara más que es al impío que Dios justifica. Sí, somos todos impíos. Todos somos impíos y solamente Dios nos declara justos. Y aún ahora nosotros no somos justos los creyentes en sí, totalmente justos. Acá ¿cómo se llama esto? En condición, pero en posición sí, ya somos justos. Pero en condición todavía nos falta mucho para alcanzar la perfección. Por eso Pablo dice no que la haya alcanzado ya. Por eso tenemos que tener un corazón humilde de decir, yo no soy justo todavía ahora, tampoco. Dios soberanamente no nos quiso justificar y ser acá unos santos perfectos ya en este mundo. Dios bien lo podía hacer. Bien podía ser que yo, Josías, mi hermano João ya fuésemos los santos de la tierra, junto con otros. Pero no, Dios, para que Él se gloríe, aún se lleve la gloria, y no nosotros. Él quiere revelar su gracia, las potestades de los ángeles, para mostrar la sabiduría infinita de Dios, la diversidad de la sabiduría de Dios, en mostrar su gracia en vasos de barro que todavía somos, para que quien se lleve la gloria, aún siendo nosotros cristianos, se lleve la gloria a Dios, y solamente Él. Como dice el ciego, que Dios, ¿por qué permitió que el ciego naciese ciego?
Y dice Jesús, esto es para que Dios se lleve la gloria al sanarlo. Y nosotros también ahora no somos perfectos, pero podemos servir en el ministerio por la gracia de Cristo. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Y por eso aún ahora Él nos usa a nosotros como vasos de barro. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que no querer anhelar tener una vida justa. No, tenemos que anhelarlo, porque eso es a lo que Dios nos llamó, a la santidad. Y Pablo quería alcanzar más eso, pero no teniendo mi propia justicia, sino la que es la justicia por la fe de Dios, para que Él se lleve de vuelta. Imagínense que viene un profesor de una universidad prestigiosa, ponele Stanford o Harvard o Juilliard, allá o Princeton, allá en Estados Unidos, viene un profesor de allá y quiere hacer entrar a esas universidades prestigiosas a muchos para estudiar gratuitamente, sorprendentemente, a muchos, para que estudien allá 4 años. Y eso sale esa invitación en el noticiero, sale en YouTube, sale en todo, se ponen afiches así que va a seleccionar a gente que quiera estudiar allí. Pero más aún, él elige a las personas más burras, que ni pueden acordarse las primeras letras del abecedario. Esto es demasiado sagrado para que entiendan. Además les asegura el título ya. Vas a estudiar 4 años, pero vas a sacar el título. Ya. Así es la justicia de Dios al elegir salvar a impíos, a gente que no sabe ni el ABCD de la vida justa, porque Dios es supremo justo. Y Él decide comenzar la obra de salvación y hacerla perfecta hacia su estado máximo, pero con la certeza de que ya tienes la salvación completa y que Dios ya te considera justo. Es el momento en que crees en Él. Acá dice el pasaje que el que cree, dice el pasaje, y vemos el versículo 5, dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, repito otra vez. Y ahora leemos el versículo 6, dice, como acá hace un ejemplo a otro santo del Antiguo Testamento, a David, que era impío también. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Vieron que dice bienaventurado David y bienaventurado es al hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras? Claro, porque nosotros no podemos tener justicia por nuestras obras. Y bienaventurado es el hombre a quien Dios, totalmente pasivo, nosotros pasivos y Dios activo, Él nos atribuye la justicia sin obras que nosotros hubiésemos hecho. Esto es el ABC de la vida cristiana. Y dice el pasaje clarito así. Esto me hace recordar a Spurgeon, que aún siendo creyente